Descubierto, el increíble momento en que un nieto transforma la vergüenza en justicia conmovedora. El polvo en la casa de don Manuel parecía esconder secretos, pero Antonio nunca imaginó que una simple búsqueda entre viejas cajas cambiaría su vida por completo. Era un día cualquiera, y mientras revisaba uno de esos rincones olvidados, encontró documentos amarillentos que hablaban de injusticias, de su abuelo trabajando de sol a sol, sin descanso y con apenas un peso en los bolsillos. En ese instante el corazón de Antonio se apretó. ¿Cómo pudo su familia vivir con tanto sufrimiento y silencio? Esa mañana se convirtió en un punto de quiebre. La traición del sistema que había explotado a su abuelo como un ladrillo más en el muro de una construcción innecesaria lo llenó de rabia y determinación. Ya no más. Antonio, un joven lleno de sueños en un barrio popular de Puebla, había crecido viendo a don Manuel labrar su futuro con sudor y sacrificio. Pero al conocer la verdad, la chispita de esperanza que siempre había tenido, ahora ardía como una hoguera. Así, el fuego de la injusticia lo llevó a reunirse con algunos vecinos, esperando generar un eco por la dignidad de su abuelo. Pero en lugar de encontrar apoyo, se topó con las burlas. «Eres un soñador», le repetían, haciéndolo dudar. La vergüenza le subía por la cara, mientras él, sintiéndose atrapado en un mar de indiferencia, simplemente pensaba en el legado de su abuelo, en el amor que siempre le había brindado. Sin embargo, la presión social empezó a hacerle mella y se cuestionó si valía la pena luchar. Fue entonces, en medio de su confusión, que la vida le dio un giro inesperado. Su madre, quien se había marchado años atrás en busca de un futuro mejor, regresó. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire estuviera cargado de recuerdos no resueltos. Al ver los documentos que Antonio había encontrado, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Sus palabras eran un eco de temor y remordimiento. «Dejé todo atrás para buscar una vida que pensé que sería mejor». Antonio la interrumpió, la impotencia y la ira brotando. «Pero ¿y el honor de abuelo? ¿No piensas en lo que hemos aguantado?». Su madre en ese instante enfrentó su propio pasado y juntos comenzaron a sanar viejas heridas. El camino hacia la redención no sería fácil, pero ahora más que nunca Antonio sentía que estaba escribiendo una nueva historia, no solo para él, sino para todos los que sufrieron en silencio junto a don Manuel. Él ya no estaba solo. Fue al buscar más testimonios entre los viejos trabajadores de la construcción, que su espíritu rebelde encontró eco. Con cada conversación, la comunidad empezó a abrir los ojos. Inspirados por las hazañas de don Manuel, aquellos hombres y mujeres comprendieron que la unión podría ser su arma. Antonio decidió organizar una reunión. En su pecho latía la adrenalina y la ambición de cambiar su barrio, de rendir homenaje a aquel que nunca se rindió. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos en esa reunión. Antonio sintió el peso del futuro en sus hombros. La conexión entre su historia familiar y la comunidad era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, un nuevo dilema estaba a la vista. Mientras se acercaban a la verdad, secretos más oscuros estaban cocinándose en las sombras, listos para salir a la luz. ¿Estarán dispuestos a arriesgarlo todo por lo que conocen y lo que descubren más adelante? La respuesta está en el aire y la próxima página guarda un destino inesperado. La noche del encuentro comunitario llegó. Las calles de Puebla, acostumbradas al bullicio, se asemejaban a un escenario en penumbra, como si el universo mismo contuviera el aliento. Antonio había convocado a quienes una vez se habían reído de su lucha, pero ahora había algo en el aire que prometía cambio. Con una linterna manchada iluminó el viejo mural en la pared del barrio, donde se habían escrito testimonios de trabajo y sufrimiento, de sacrificios que hasta ese momento parecían olvidados. Los vecinos comenzaron a llegar, algunos con miradas escépticas, otros con la chispa de la curiosidad brillando en sus ojos. Antonio sintió el nervio volar por su cuerpo. Se erguía ante ellos consciente del desafío que enfrentaba. Debía hacerles ver que no estaban allí para recordar lo doloroso, sino para darle voz a lo que habían padecido. Su corazón batía rápido, ahogado por la emoción. Tenía un propósito,
transformar la vergüenza en una poderosa reivindicación. Hoy estamos aquí por don Manuel, empezó, mientras su voz resonaba en el silencio. Él luchó por nosotros por un futuro en el que su legado no se borrara con el polvo de la indiferencia. Con cada palabra Antonio se sentía más fuerte, más seguro. Y a medida que hablaba, los rostros preocupados se suavizaban. No dejaremos que su sacrificio sea en vano. Hoy unimos nuestras voces, porque juntos somos más fuertes. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio. Isabel, una anciana que había trabajado junto a don Manuel, tomó la palabra. Nunca pensé que sus luchas fueran más que nuestra realidad. ¿Hasta cuándo seguiremos callando? Su voz, quebrada pero resonante, fue un llamado poderoso que activó el espíritu de quienes escuchaban. Uno a uno los niños, los ancianos, hombres y mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, relatos de jornadas desgastantes, de promesas incumplidas, pero una sombra los acechaba. Fuera de la reunión, un grupo de hombres anónimos observaba con suspicacia. Ellos representaban los mismos sistemas que habían explotado a don Manuel. Ojerosos y de miradas duras, eran el reflejo de una opresión que no quería ser cuestionada. El deseo de vengarse de aquel que se atrevía a desafiar sus injusticias se palpaba en el aire denso de la noche. La reunión culminó en una promesa: alzarían sus voces para exigir justicia, pero dentro de Antonio había una inquietud creciente. Con cada testimonio, la responsabilidad aumentaba. ¿Habría fuerzas que intentaran detenerlos? Al finalizar, las miradas de los asistentes se cruzaron, comunicando la necesidad de unión. Pero mientras celebraban su conexión, Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más grande en juego. Un mensaje anónimo llegó a su teléfono en medio de la celebración. Una simple frase que lo heló por dentro: deja de buscar problemas. Te estamos observando. Su corazón se detuvo. La alegría se transformó en un frío sudor. ¿Qué habían decidido desenterrar al despertar del pasado? Antonio miró a su madre entre la multitud. Parecía tan esperanzada, sin saber el peligro que se cernía sobre ellos. Las luces del mural se reflejaban en sus ansiosos ojos. La comunidad comenzaba a unirse, pero la sombra que acechaba estaba a un paso de desatar una tormenta aún mayor. ¿Serían capaces de mantener el espíritu de lucha? ¿O sucumbirían al miedo que se acercaba? La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero aquellos ojos oscuros ya se estaban moviendo. Mientras Antonio se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, solo se podía preguntar: ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar por el legado de su abuelo? El viento soplaba débilmente como si la propia noche exhalara un suspiro de advertencia. Antonio permaneció en el centro del mural, su mente girando entre los rostros conocidos que lo rodeaban y la fría amenaza que palpitaba en su bolsillo. Sacó el teléfono. El mensaje seguía ahí, claro y directo como un puñetazo en el estómago. Te estamos observando. Los murmullos de la comunidad se desvanecieron, y un silencio denso se instaló entre ellos. Era visible cómo las esperanzas que habían comenzado a germinar se enfrentaban al miedo que ahora coqueteaba con cada uno de sus corazones. En ese instante Antonio se dio cuenta de que la tarea que tenía por delante demandaría más que solo palabras. No podemos permitir que el miedo nos detenga, gritó, intentando recuperar la energía de la reunión. La luz de la linterna centelleaba sobre los rostros de quienes lo miraban con incertidumbre. Este es el momento de levantarnos. Si estamos aquí, es porque juntos somos capaces de enfrentar cualquier oscuridad. Don Manuel nos enseñó eso. Una anciana, la abuela de Miguel, un niño que había estado entre los primeros en hablar, dio un paso adelante. Antonio, querido, ¿pero qué podemos hacer? Ellos son fuertes y tienen poder. Nosotros solo somos nosotros, murmuró, y su voz se quebró. No solo somos nosotros. Somos nuestra historia, nuestra resistencia, respondió Antonio mientras el eco de sus palabras reverberaba en las paredes del barrio. Cada historia que se cuenta, cada dolor compartido, se convierte en nuestra fortaleza. Debemos reunirnos, planear, y ser la voz que rompe el silencio. Juntos podemos exigir lo que es justo. Mientras hablaba, la angustia en su pecho comenzaba a transformarse en un fuego ardiente. A su alrededor, unos pocos murmullos se convertían en afirmaciones. La chispa de la esperanza renacía entre los presentes, pero Antonio sabía que debían actuar con cuidado. Sintiéndose invadido por un empuje renovado, se dirigió a su madre. Mamá, dame un papel.
Ella corrió hacia él sorprendida y nerviosa, le entregó lo que pudo encontrar, un trozo de cartón viejo. Con el marcador en mano, escribió: «Nos reuniremos el sábado, a las 6 de la tarde, en la plaza del barrio. No dejaremos que nos silencien». El mensaje se pasó de mano en mano, cada vez más fuerte, más claro. La comunidad empezaba a organizarse, pero en el fondo de su corazón, Antonio sabía que ese simple encuentro de voluntades podía convertirse en un blanco para los amenazantes ojos que lo acechaban. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos, y el miedo acechaba más cercano. Sin embargo, su voluntad no flaqueaba, no era solo el legado de su abuelo el que lo movía, era una nueva familia, una conexión vital que se formaba en ese mismo momento. Mientras Sergio, su amigo de la infancia, se acercaba con una amplia sonrisa, Antonio vio en sus ojos una mezcla de valentía y preocupación. «Antonio, me atrevo a decir que tu abuela se siente orgullosa de ti», dijo Sergio, rompiendo un instante de tensión. La risa entre ellos fue un bálsamo, un recordatorio de que aún había esperanza, pero la sombra estaba más cerca de lo que pensaban. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, Antonio se sintió observado. Miró hacia la oscuridad desde donde había venido el mensaje. Entonces, vio una figura recortada contra el tenue resplandor de la luna. Su corazón se detuvo un instante. Era uno de ellos. Antonio sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podría mirar hacia otro lado, ya tenía una misión. Con la reunión pasándola al frente, la comunidad sintiéndose más fuerte, un nuevo amanecer surgía, pero el peligro acechaba. La historia de su abuelo había comenzado, pero su propio viaje apenas comenzaba. «Estamos despiertos y no hay marcha atrás», pensó Antonio, mientras el eco de sus propias palabras le resonaba. La lucha se acercaba y con ella, la necesidad de enfrentar el verdadero poder que siempre había estado sumergido debajo de la superficie. ¿Qué pasaría en la plaza esa noche? La respuesta. Estaba esperando, cargada de promesas y peligros inminentes. La noche parecía más oscura mientras Antonio se adentraba en la calle, aún inquieto por la sombra que lo había observado. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor sonando en su pecho, recordándole la urgencia de lo que estaba por venir. Mientras caminaba, miraba a su alrededor, como si los árboles y las paredes pudieran darle alguna pista sobre el verdadero origen del mensaje ominoso. Pero solo el silencio le respondía, un silencio denso que lo envolvía y que le recordaba la fragilidad de su situación. Siempre había amado esa tranquilidad, el murmullo de la noche. Ahora, era una condena. El día siguiente llegó, igual que el sol, pero con una sensación de inquietud flotando en el aire. Antonio se reunió con Sergio y otros amigos en el café de Doña Clara, un rincón del barrio que siempre había sido refugio y hogar. Con las mesas llenas, las conversaciones giraban en torno a una comunidad unida por la historia y el deseo de cambio. Pero había un peso en todas las sonrisas, cosas no dichas colgaban entre ellos como un hilo frágil. «Antonio, si crees que esto va a cambiar algo», comenzó Sergio, pero Antonio lo interrumpió. «Vi los ojos de ellos, y sé que no están solos. Pero nosotros tampoco lo estamos. Debemos ser valientes». Las palabras resonaron fuerte en el pequeño espacio, y la abuela de Miguel, que había estado escuchando desde la última mesa, se acercó. «Mis hijos», dijo con una voz suave pero firme, «he visto cambios en el barrio antes. Pero cada vez que se levantó la voz, hubo represalias. ¿Qué nos hace creer que esta vez será diferente?» Antonio la miró sintiendo que su corazón latía por ella. «Porque ya no tenemos miedo. Esta vez nuestra voz es más fuerte que su silencio. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por todos aquellos que no pudieron, por todos los que se quedaron atrás». La mujer asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Con cada palabra, algo dentro de él se encendía como una llama que se aviva con el viento. Había ya un plan, sí, pero también un aire de valor en el ambiente. Las horas pasaron rápidamente y en un rincón, Antonio se sentó con su madre. «Mamá, he estado pensando si hay algún peligro, ¿deberíamos callarnos? ¿O deberíamos arriesgarlo todo por todos?». Ella lo miró con preocupación, igual que una madre gallina que protege a sus polluelos. «Hijo, siempre debes escuchar tu corazón. Pero recuerda que cada decisión tiene su costo. Estar a la vanguardia significa darle la cara al peligro, y eso puede doler». Antonio sintió como si su pecho se apretara. Las palabras de su madre eran como una balanza en su corazón. Pero si no arriesgaban, ¿quién lo haría?
El sol se ocultaba y con él la incertidumbre aumentaba. La plaza se llenaría de un aire denso, cargado de emociones y expectativas. Todos estaban listos para unirse, para decir lo que sentían, pero al mismo tiempo, la conciencia del riesgo creado por esos ojos vigilantes crecía como una sombra que se proyectaba fuerte. Debemos estar preparados para cualquier cosa, pensó Antonio con la mirada fija en el horizonte, donde las primeras estrellas empezaban a brillar. Se atreverían a desafiar lo desconocido, a dar ese paso al frente que podría cambiar sus vidas. La respuesta aguardaba en la noche, inquietante y seductora como un susurro en la brisa. Mientras el reloj marcaba la hora de su encuentro, Antonio se encontró ante una elección crucial. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que aún estaba por venir? La noche llegó y con ella, la plaza comenzó a llenarse de rostros conocidos y desconocidos, todos imbuidos de un mismo anhelo, la esperanza de un cambio. Antonio respiró hondo, sintiendo el aire pesado con la emoción y la incertidumbre que flotaba entre la multitud. Había una energía palpable, una mezcla de miedo y determinación, como si cada persona estuviera unida por un hilo invisible que sostenía su valentía. Miró a su alrededor y vio a Sergio, quien le lanzó una mirada de complicidad, y a la abuela de Miguel, que esperaba con una serenidad inquietante, como si llevara el peso de muchas historias en su corazón. A medida que las luces se encendían, las sombras del pasado parecían danzar a su alrededor. Antonio se estremeció, no solo por el frío de la noche, sino por el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. La voz de su madre, que siempre había sido su guía, se tornaba ahora en una advertencia que lo llenaba de dudas. ¿Qué harían? Estaban listos para las consecuencias. El murmullo de la multitud creció en intensidad, y su corazón latía más rápido. Decidió que era el momento. Se acercó al centro de la plaza, bajo la tenue luz de un farol que parecía vigilar sus movimientos. Sentía miradas sobre él, pero el valor comenzaba a brotar de su interior como un manantial inesperado. «Amigos», exclamó, su voz resonando sobre el bullicio. «Hoy estamos aquí no solo para alzar la voz, sino para tejer un futuro que se nos ha negado durante demasiado tiempo. No podemos permitir que el miedo decida por nosotros. Estamos juntos en esto». Las reacciones fueron inmediatas, los murmullos se silenciaron y se transformaron en aplausos tímidos. Antonio sintió una energía renovada fluir en él, cada aliento llenándose de fuerza. La justicia no es un regalo, es un derecho. Y ahora, no solo haremos frente al silencio, sino que lo romperemos con cada palabra, con cada acción. Con cada frase que pronunciaba, su voz parecía ganar volumen, resonando no solo en la plaza, sino también en el corazón de cada presente. La comunidad comenzó a replicar sus palabras, animando un coro de voces que llenaba la noche. Al escuchar aquel eco, Antonio sintió una oleada de esperanza. No más. Por aquellos que no están aquí, por sus recuerdos, por sus luchas. Pero de repente una sombra se deslizó entre la multitud. Una figura se acercó rápidamente, su rostro imposible de distinguir en la penumbra. Antonio dejó de hablar, tomando conciencia de que las palabras llegaron a un clímax, pero el peligro también se acercaba. La energía en el ambiente cambió, el murmullo de la multitud se transformó en murmullos crispados, la figura hizo una pausa, y una risa sardónica cortó el aire. ¿Esperan que esto lo cambie todo? No son más que simples ilusiones, dijo la voz profunda, cargada de desdén. Antonio sintió como si el mundo se detuviera por un instante. La tensión creció palpándose en cada rostro de la plaza. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Estaban dispuestos a enfrentarse a la realidad de sus palabras. Esa figura sería el baluarte o la trampa en la que caerían. Antonio intuyó que, para cambiar su barrio, tendrían que enfrentarse no solo a sus temores, sino a todo lo que representaba aquella sombra amenazante. La plaza, que parecía una fortaleza de coraje, ahora se sentía como un campo de batalla. Al girar hacia sus amigos, se dio cuenta de que juntos podían desafiar a la oscuridad. ¿Pero cómo lo harían? La noche seguía siendo oscura, y dentro de él una respuesta se agolpaba, esperando ser liberada. El giro que tomarían esa noche podría ser decisivo, pero tendrían la fuerza suficiente para romper con el ciclo de miedo y sombras. La pregunta pendía en el aire, como si un hilo invisible lo conectara todo. ¿Desafiarían la oscuridad, o se dejarían arrastrar por ella? La figura se acercó un paso más, las sombras jugaban sobre su rostro y a medida que se aproximaba, Antonio comenzó a distinguir una chaqueta de cuero desgastada y unos ojos que destilaban desdén.
No saben que sus voces no son más que ecos vacíos, espetó el extraño, provocando un murmullo inquieto en la multitud. Antonio tragó saliva, su corazón gritaba por seguir adelante, pero también le advertía del inminente peligro. Silencio, gritó de repente un hombre a su lado, un anciano de barba canosa y mirada firme. Antonio sentía que la energía de la plaza se reprodujo, un fuego renaciendo. La voz del anciano reverberó a través de la multitud como un tambor: nadie te escucha porque tus palabras no tienen peso. La lucha es de todos, no solo de unos pocos. El extraño se detuvo, reflexionando, mientras el murmullo de la plaza crecía más fuerte. ¿Está listo para pelear?, preguntó el hombre de la chaqueta. ¿Para enfrentarte a quienes mueven los hilos de esta ciudad? Si no, es mejor que te retires, porque aquí no hay espacio para ilusos. Antonio sintió como la presión de la noche aumentaba en su pecho. Era cierto, estaban arriesgando mucho. Pero algo dentro de él se encendió. Miró a su alrededor y vio que las miradas de sus amigos ardían en determinación. Se hizo a un lado, tomando fuerza del respaldo de la comunidad. No somos ilusos. Somos la voz de quienes callaron. No desistiremos, respondió, sintiendo que esas palabras vibraban en los corazones de los presentes. Solo hay una respuesta para eso. La voz sardónica del extraño recorrió nuevamente el aire. Una respuesta que ya han visto. Miren a su alrededor. ¿Saben qué cambios han traído sus protestas anteriores? Nada. Esa es la verdad dura y cruda a la que se enfrentarán. La multitud pareció titubear ante la provocación, pero no Antonio. Él había escuchado esas palabras antes, aquel eco de desánimo que siempre intentaba arrastrarlo de vuelta a la sombra, pero sabía que no estaba solo. Retirarte es renunciar, gritó con una voz que resonó con pasión, y renunciar no está en nuestro vocabulario. Mire a los que están aquí, a las madres, a los hijos, a las historias que llevamos en el corazón. Hoy decimos no más. Y no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por todos los que algún día querrán alzar la voz. Poco a poco, los murmullos cesaron y la plaza se convirtió en un hervidero de emociones. Las personas comenzaron a unir sus manos, una cadena de esperanza que se tejía con cada segundo. El anciano a su lado sonrió, asintiendo con aprobación. Los aplausos estallaron en un torrente incesante como el rugido de un océano, cuya fuerza inflamaba el espíritu de la multitud. La figura oscura retrocedió un poco, sorprendida. Esto no se detendrá aquí. Hay cosas que no pueden cambiar. Sus palabras eran advertencias, pero su tono comenzaba a tambalearse. Tal vez, respondió Antonio, pero hoy elegimos nuestro camino. Elegimos luchar con la luz en nuestros corazones. Su voz, cada vez más fuerte, parecía modelar el aire a su alrededor. La plaza se convirtió en un faro, en esos momentos de transformación, mientras la luz comenzaba a romper la oscuridad. Una pregunta surgió, atravesando la atmósfera cargada de emoción. Si se quedaban, si luchaban, ¿quién podría ser el próximo en silenciarse? La creencia de que la justicia podía florecer de la unión palpitó en el aire como un eco vibrante, pero la sombra aún acechaba. La confrontación no había terminado. Antonio se giró hacia sus amigos, despiertos en el fuego. Pero mientras la multitud comenzaba a cantar, un sonido resonó detrás de ellos, ensordecedor y alarmante, que cortó el aire de la noche. La policía estaba llegando. «¿Listos?», gritó Antonio, y en su corazón palpitante supo que aún debían decidir. ¿Resistirían o se dispersarían? El bullicio de la multitud se detuvo repentinamente, como un cristal que se rompe al golpear el suelo. La llegada de la policía, con sus luces parpadeantes y rostros impasibles, trajo consigo una tensión que cortaba la respiración. Antonio sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos, mientras los rostros cercanos se tornaban pálidos, llenos de miedo y duda. ¿Qué harían ahora? No se muevan. Quédense en su lugar. Resonó una voz grave y un grupo de oficiales avanzó, formando una línea que parecía un muro impenetrable. La presión aumentaba, calando hasta los huesos, y muchos comenzaron a retroceder, buscando refugio entre la multitud. «No cedan», gritó el anciano, levantando su bastón con fervor. «Recuerden por qué estamos aquí». Su voz se elevó por encima de la tensión, estirándose como una cuerda lista para reventar. Antonio cerró los ojos por un momento. Volvió a pensar en las historias que había escuchado, los hombres y mujeres que habían luchado antes que él,
que se habían enfrentado a adversidades aún más grandes. ¿Vamos a dejar que nos silencien una vez más?, preguntó Antonio, su voz resonando en la noche. Abría los ojos nuevamente mirando a los suyos, cada mirada llena de incertidumbre pero también de esperanza. Este no es el momento de tener miedo. Este es el momento de unirnos. Juntos somos más fuertes. Algunas manos comenzaron a levantar puños con fuerza, y un canto frágil, casi tímido, se alzó. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Repetían cada vez más alto, inundando la plaza con ese eco de resistencia. Antonio se sintió empoderado. El fuego en sus venas se avivó. Cada voz era un ladrillo en la fortaleza que estaban construyendo allí, entre ellos. «Basta», bramó el oficial al frente avanzando un paso más. «Dispersen ahora mismo, o aplicaremos la fuerza». Antonio sintió el aire espeso. Era un dilema terrible. Resistirían y arriesgarían ser llevados por la fuerza. Miró a su alrededor, buscando señales de rendición, pero la determinación en las caras de sus amigos lo encendió aún más. «No podemos dar un paso atrás», gritó, empujado por la urgencia de cada palabra. «Si retrocedemos, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué futuro estamos creando? Esta lucha es por todos aquellos que han sido callados. Hoy levantamos nuestras voces, y no hay un poder en este mundo que pueda silenciar nuestra verdad». El anciano se unió a él, su voz entrelazada con la de Antonio, creando un canto que resonó con la fuerza de las tormentas. Poco a poco más voces comenzaron a unirse, creando una corriente irresistible que empujaba contra la línea de policías. La plaza entera se convirtió en una sinfonía de determinación, cambiando el silencio opresor por un clamor vibrante. Los oficiales dudaron, intercambiando miradas, el temor envuelto en sus corazones también. Sin embargo, lo que más escalofríos les dio fue lo que sucedió a continuación. Un grupo de jóvenes al frente de la línea comenzaron a bailar, un movimiento espontáneo que irrumpió en risa y alegría. Era contagioso. Las risas resonaban, hacían vibrar el aire como campanas de libertad. Antonio, sintiendo la chispa de esa alegría, se unió al baile. Cada paso, cada vuelta, era un grito de resistencia, un desafío a la oscuridad que acechaba en cada sombra de la plaza. Las carcajadas resonaban con fuerza, obligando a la policía a volver a valorar esa multitud vibrante, y justo cuando creían que la alegría estaba a punto de triunfar, un silbido agudo cortó el aire, una señal de advertencia. Las puertas del camión policial se abrieron y una nueva oleada de oficiales, más agresivos, comenzó a salir, listos para actuar, para aplastar esa chispa de esperanza que habían logrado resurgir. ¿Podría aquella fiesta de resistencia convertirse en una revuelta real? Antonio sintió que el destino de todos estaba a punto de definirse en un instante. ¿Serían capaces de resistir, o el miedo volvería a arrastrarlos hacia la sombra? El aliento de la multitud se detuvo como si el viento mismo contuviera la respiración. Antonio observó con atención cómo la nueva oleada de oficiales se dispersaba, avanzando con determinación. Los rostros serios y desangelados de los policías contrastaban con la euforia que aún flotaba en el aire. A medida que los hombres de uniforme se acercaban, un murmullo empezó a crecer, un eco de incertidumbre entre la gente. «Formen filas. Defiéndanse», gritó el anciano, y su voz se elevó por encima del miedo que amenazaba con consumirlos. Los corazones latían al unísono, buscando un ritmo común que pudiera resistir la tormenta que se acercaba. Antonio, sintiendo su pulso resonar en sus propias venas, miró a su alrededor. Había determinación, pero también miedo. Muchos se preguntaban si valía la pena enfrentar a esos hombres que llevaban la fuerza del Estado tras de ellos. Logró ver a Mateo, un amigo de la infancia, entre la multitud. Sus ojos se encontraron y Antonio notó la mirada de incertidumbre, la lucha interna del chico. «Vamos, hermano», le gritó, su voz rompiendo el silencio entre ellos. «No podemos dejarlos ganar». Mateo asintió aunque sus labios temblaban. Era su momento de decidir. Antonio sabía en lo profundo de su ser que no podía dar un paso atrás, que el futuro de todos y cada una de esas caras lo dependía. La plaza, que había sido un refugio de risas, de danza y de libertad, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. De repente, mientras la tensión aumentaba, un chasquido resonó a la altura de la multitud. Antonio giró la cabeza y vio como una joven, de cabello rizado y ojos brillantes, se había alzado sobre un banco.
Era Julia, conocida por su vocabulario afilado y su espíritu indomable. Miren. Miren lo que somos. No somos solo cuerpos a ser empujados. Somos un pueblo, un corazón. Gritó levantando sus brazos hacia el cielo, como si pudiera tocar las estrellas, las miradas se centraron en ella. Su voz entonaba la verdad más profunda y Antonio sintió que algo burbujeaba en su interior. Era como si cada palabra de Julia resonara en su ser. Esa conexión era genuina, palpable. Sus dedos empezaron a moverse un pequeño paso al ritmo de su canto, luego otros se unieron, la alegría se reintegró. No tenemos miedo. Coreaban juntos como una poderosa ola que arrastraba a todos. Los policías mostraron signos de confusión. Un par de ellos intercambiaron miradas, y por un momento el muro parecía tambalear. Antonio, empujado por esa corriente de energía, dio un paso hacia adelante, decidido a no dejar que la furia de la opresión los conquistara, pero justo en ese instante, una voz profunda y resonante surgió de la línea de oficiales. «Despejen o procederemos», gritó uno de los oficiales, su rostro enrojecido y marcado por la tensión. La advertencia era clara, y un escalofrío colectivo recorrió la plaza. «¿Y qué haremos si nos dispersan?», murmuró Mateo al oído de Antonio, su voz temblorosa. «Retrocederemos y dejaremos que sus miedos nos controlen», la pregunta pendía en el aire, como una espada de Damocles. Antonio sintió el sudor descendiendo por su frente y a pesar del ruido ensordecedor de las voces, solo podía escuchar el canto de su determinación, pulso a pulso. La decisión estaba frente a él, como un abismo oscuro que lo desafiaba a saltar, y en ese segundo crucial, con el tiempo suspendido, toda la plaza contuvo la respiración. Antonio, mirando a los ojos de cada persona a su alrededor, supo que el siguiente movimiento decidiría no solo su destino, sino el de todos en esa plaza. «Esta es nuestra lucha», susurró a sí mismo, sintiendo que un nuevo fuego surgía en su interior. Era el momento de decidir, no retrocederemos. Hoy es el día de la verdad. Y con esas palabras el horizonte parecía encenderse. Sin embargo, un estruendo repentino resonó al fondo, interrumpiendo el aire lleno de esperanza. Los sirenas de refuerzo ultrajaban la calma que habían logrado construir. Antonio se congeló, y el pánico comenzó a florecer nuevamente. ¿Qué íbamos a hacer ahora, con el peligro justo a la vuelta?, pensó, sintiendo que el cambio podía ser inminente, pero ¿en qué dirección? ¿Hacia la libertad o hacia el caos? El eco de las sirenas resonó en la plaza, como un grito desesperado que atravesaba el corazón de Antonio. La multitud, que minutos antes había estado unida en un canto de esperanza, comenzó a disolverse en murmullos de agonía. Andrea, una mujer mayor que solía vender flores en la esquina, cubierta de arrugas y desilusión, empezó a llorar silenciosamente, abrazando un ramo marchito, como si cada pétalo representara un sueño desvanecido. Antonio sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor y el rostro de cada persona reflejaba la angustia que se apoderaba de ellos. Sin embargo, el brillo en los ojos de Julia, aún de pie en el banco, lo empujó a seguir adelante. «No podemos ser arrinconados», gritó de nuevo, esta vez con más fervor. «Si estamos aquí por nuestra libertad. No será fácil, pero no dejaremos que nos quiten nuestra voz». Las palabras fueron como chispas en la pólvora. Gradualmente, uno a uno, los otros empezaron a unirse de nuevo. Antonio movió su mano en un gesto de convocatoria. «Escúchenme. Cada uno de nosotros tiene un motivo para luchar. No es solo nuestro futuro lo que está en juego, es el de nuestros hijos, el de nuestros abuelos, el de todos». Algunas cabezas se alzaron, miradas se encontraron, y la chispa de determinación estalló nuevamente. Pero el sonido de las sirenas seguía buscando romper su fuerza, y Antonio sabía que pronto los oficiales estarían más cerca. «Debemos organizarnos. Formen filas», como dijo el anciano. Ordenó, sintiendo que cada palabra se transformaba en una cadena de responsabilidad. Con temor, la multitud comenzó a alinearse. Un grupo de jóvenes se levantó formando la primera línea, armados solo con su espíritu. Antonio sonrió débilmente al ver a Mateo y otros amigos entre ellos, los corazones latían con fuerza, como tambores de guerra. Aún sentía la tensión en el aire, la confianza podía tambalearse, pero la voluntad seguía firme. «No estamos solos», exclamó Julia, esta vez sin el banco, acercándose paso a paso a la línea de oficiales, su voz resonando en el aire. «Deben ver que somos uno.
No somos sus enemigos, los oficiales comenzaron a avanzar, firme y sincronizados. La multitud respingó pero se mantuvo unida, como una muralla de carne y hueso. Antonio logró sentir la adrenalina fluyendo por su cuerpo. Esa era su batalla, y aunque tenía miedo, había algo en su interior que refulgía como el oro. Hoy seremos el cambio. Clamó abrazando a Mateo de un lado y a Julia del otro. Todo sucedió súbitamente. Un grupo de oficiales se detuvo indecisos, ante la multitud que latía como un solo ser. Alguien desde atrás empezó a alzar la voz, entonando un canto de unidad, que se propagó como el fuego en un bosque seco. Todo por el pueblo. Todo por el pueblo. En medio de la confusión, Antonio podía ver cómo los rostros de algunos oficiales empezaban a ablandarse. No eran solo fuerzas del Estado, eran individuos. Hombres y mujeres con historias que posiblemente resonaban con las de ellos, y entonces, sintió que lo inesperado podía salir a la superficie. ¿Era posible que había una conexión entre ambos mundos? La posibilidad de diálogo empezaba a brotar en sus pensamientos, pero ese momento de reflexión se desvaneció cuando un oficial, claramente enojado, disparó al aire. El sonido del plomo rompiendo la calma fue como un trueno. «Despejen la plaza», gritó mientras el resto se preparaba para avanzar implacablemente. Antonio se sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Era este el final de su lucha? La llegada del caos que realmente temían. Justo cuando el miedo comenzaba a asentarse en su pecho, una figura emergió al fondo, envuelta por un halo de luz tenue. Era doña Clara, la líder del barrio. Caminaba decidida, su bastón resonando con cada paso, su expresión reflejaba un poder inquebrantable. «Deténganse todos», gritó con una voz que resonaba como trueno. «Luchamos para ser escuchados. El pueblo no se rinde». Las sombras en la plaza se movieron. Antonio sintió que la esperanza retornaba, una nueva era de coraje comenzaba. Pero el tiempo se deslizaba, y la pregunta urgente volvió a flotar en su mente. ¿Iban a ser capaces de mantenerse firmes o su lucha culminaría en un estrépito ensordecedor de opresión? La plaza de Puebla se había convertido en el microcosmos de una lucha entre el miedo y la esperanza. Antonio, con el corazón latiendo en descontrol, observaba cómo las invitaciones al cambio se iban desvaneciendo y volvían en forma de gritos y aplausos. Era la prueba definitiva. La figura de doña Clara firmemente se alzó ante los oficiales, como un baluarte de resistencia. Ella representaba años de sacrificios y sufrimiento, no solo de don Manuel, sino de todos los que una vez habían sido silenciados. Antonio sintió una oleada de gratitud y valor en su pecho. La anciana no estaba ahí solo como líder, era la voz de cada uno de ellos. «No nos detendremos», volvió a gritar la multitud, y Antonio se unió al coro. «Nosotros somos el cambio». Las palabras resonaron en sus corazones, llenándolos de la fuerza que parecían perder. La unión entre ellos era inquebrantable. Un joven al fondo comenzó a cantar una antigua canción de lucha, donde cada verso era un recordatorio de su historia. Esa melodía unió a la comunidad más que cualquier discurso. De repente uno de los oficiales, un hombre de rostro marcado y cansado, se adelantó un paso. Llevaba su arma al lado, pero su mirada se suavizó un instante, como si algo en el canto despertara en él una chispa olvidada. Antonio aprovechó la oportunidad para acercarse un poco más, su voz resonando con fuerza. «Estamos aquí para exigir lo que es justo. No pedimos violencia. Pedimos diálogo». Los murmullos de la multitud crecieron, pero la reacción de los policías fue inesperada. En lugar de avanzar, algunos comenzaron a mirar a sus superiores, dudando de su deber. Doña Clara, dándose cuenta del cambio, levantó el bastón con decisión. «Escuchen. No estamos aquí como enemigos. Queremos ser parte de este cambio. Queremos construir un mañana en el que todos vivamos en respeto y dignidad». Antonio sintió que el viento soplaba a su favor, como un eco de los deseos compartidos. El oficial de mirada cansada dio otro paso adelante. «Nunca quise estar en este lugar, pero hice lo que tenía que hacer», dijo con voz temblorosa. «He visto cosas que no pueden quedar olvidadas. Quizás esta comunidad no está tan dividida». Las palabras cayeron pesadas en el aire, y Antonio vio como algunos oficiales se relajaban, como si el peso de sus decisiones comenzara a desvanecerse. «Juntos podemos encontrar una solución», gritó Antonio sintiendo que el momento de la verdad había llegado.
El anciano volvió a unirse a la conversación, su mandíbula firme. La calle no debe ser un campo de batalla. No queremos más caos, queremos paz. ¿Qué hay de ustedes? No hay un deseo de crear un futuro mejor. Uno a uno, los rostros de los policías cambiaron. Lo que había comenzado como una confrontación se transformaba en un diálogo. Las balas y los miedos dieron paso a las esperanzas y sueños compartidos, un entrelazamiento de vidas que habían estado en opuestos lados de la historia. Antonio sintió un escalofrío de emoción recorrerlo, estaba viendo el cambio palpitar ante sus ojos. La comunidad había reescrito la narrativa. No hay mejor legado que la unidad, añadió Julia, ahora al lado de Antonio, inclinando un poco su cabeza hacia el oficial que había comenzado a cuestionar. No deseamos estar en guerra, queremos un hogar, la respuesta llegó como un murmullo generalizado. Algunos agentes bajaron sus armas, el malestar que las rodeaba comenzaba a disiparse. Antonio sintió que las cadenas se rompían, no solo del barrio, sino dentro de ellos mismos. Se dieron cuenta de que no tenían que cargar el peso de sus traumas en silencio nunca más, mientras el canto continuaba, el brillo de la luna reflejaba una luz de esperanza en la plaza. La oscuridad parecía desvanecerse con cada palabra que se pronunciaba, como si cada consonante se volviera un paso hacia la sanación. Y con esa conexión flotante Antonio entendió lo más importante, su lucha no se trataba solo de ellos, era la lucha de todos, de una comunidad que había renacido para afrontar los desafíos que les esperaban. El oficial más joven, aún en la línea, tomó valor y dio un paso adelante. Con voz firme pero temblorosa, declaró: Si están dispuestos a trabajar con nosotros, yo también estoy dispuesto a escuchar. No más sombras, no más silencios. Esa declaración fue como un río que comenzaba a fluir entre ellos. Los aplausos estallaron. Las palabras se transformaron en un pacto tácito. Antonio sintió como si una nueva historia se tejía entre las raíces de todos. Aquella noche no solo se liberaron del miedo, sino que construyeron un puente. La lucha era solo el comienzo, pero había un nuevo camino sembrado con el esfuerzo y las lágrimas de quienes habían estado dispuestos a enfrentar la oscuridad. Antonio sonrió, el eco de la comunidad resplandecía en su corazón, y supo que la verdadera transformación no era solo externa, sino que su interior se había colmado con un nuevo sentido de propósito. No podían cambiar todo de la noche a la mañana, pero habían dado el primer paso, la verdadera victoria estaba en aquellos corazones que ahora latían juntos. La plaza de Puebla volvería a ser un espacio seguro, donde las voces se alzarían con unidad. Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, justo sobre el eco de la noche, una nueva historia brotaba. No una simple anécdota, sino un relato vivo de resistencia, amor y transformación. Esa transformación había llegado para quedarse y ahora, tú que has vivido esta historia, no puedes dejar pasar la oportunidad de ser parte de algo más grande. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo y si te ha impactado, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos escuchar tu voz. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Actúa ahora.